Guajes, hoy estoy en Lugo de Llanera, Asturias, y voy a cenar en un restaurante que tiene un 4,6 de 1600 reseñas. Después de pasar por el Museo de Alonso, vinimos a comer y espectacular. Calidad-precio inmejorable. El cachopo parecía que no tenía fin. Si eres de Oviedo o la Asturias Central, seguro que conoces este restaurante de toda la vida, típico asturiano, con esas comidas exquisitas y en cantidades para tumbar a un buey. No puede faltar un buen cachopo y una gran ración de pulpo. Entre más cosas ricas, trato y servicio muy correcto. Un clásico imprescindible. A ver qué tal, porque ya veis, todo el mundo habla muy bien de este sitio. Arrancamos con unos champiñones a la sidra, una de sus especialidades. Mira, pero bien cargado esto de champiñones hasta arriba, con el toque del jamón y con el saborín que tienen aquí a la sidra. Y ahora la de pulpo a la gallega. Menuda ración. Bueno, guajes, ¿y vosotros el pulpo cómo lo coméis? ¿Con tenedor o con palillo? Joder, acojonante cómo está el pulpo este. No está nada chicloso, con un poco de pimentón, como tiene que ser, bien acompañado con los cachelos. El pan no es que sea muy allá, pero bueno, ¿y lo que hay? Que es que la ración es enorme y somos dos aquí a comer. Madre mía. Y aquí el medio cachopo, que todo el mundo habla también de él, con salsa de carne por encima, nos dicen. Y también con champiñón. Ole, huele muy bien este cachopo. Ole, 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 ole por el cachopo este. Uf, no me extraña que todo el mundo diga que hay uno de los mejores cachopos que hay en Asturias. La salsa esa que lleva por encima le da un saborín espectacular. Enhorabuena al cocinero o la cocinera. Y la carne corta sola, pura mantequilla. Lo mejor de la comida, la verdad es que el cachopo, sí, sí. Mirad qué tesoro. Tarta María Luisa, con la base de galleta, yema, limón, leche condensada y por supuesto el merenguito. Lo de la yema, brutal. Vais a flipar. Y el total de la cena aquí en el Mesón Regueral ha sido de 80 euros para dos personas. Nos vamos con los tuppers para casa. Con esto pueden cenar 4 tranquilamente. Igual que si os gustan estos vídeos, dale al botón de seguir.